Estimados telepensantes, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Esfera Pública. Como pueden ver, no está Vanessa, pero sí nos acompañan dos destacadísimos nacional libertarios con quienes vamos a estar conversando de actualidad. Vamos a estar conversando también de algunos reconocimientos internacionales, es decir, el Partido Nacional Libertario, por medio de uno de sus grandes militantes, dando que hablar y para bien. Así que, bueno, damos la bienvenida a Ítalo Omegna. ¿Cómo estás, Ítalo? Hola, Juan Antonio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre un agrado compartir con ustedes dos. Muchas gracias, pues. Y también nos encontramos con el único grande nuestro, el tremendo vicepresidente del Partido Nacional Libertario, don Hans Marowski. ¿Cómo estás, Hans? Hola, Juan Antonio. Hola, Ítalo, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gusto saludarlos. Oye, bueno, ¿y por qué queríamos conversar de esto? Porque hablar de reconocimientos internacionales, pues, porque hay gente que se dedica a construir, hay gente que se dedica a desarrollar instituciones, a realmente a defender las ideas de la libertad, aquellas cosas que nosotros buscamos. Estamos hablando de las cosas muy buenas. Entonces, Ítalo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú fuera del país? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, gracias, Juan Antonio. Estoy en Perú junto con Víctor Espinosa, porque nos hicieron un reconocimiento por parte de algunos diputados y representantes también del Parlamento Andino acá de Perú, un reconocimiento bueno, al trabajo que se ha hecho en lo que es el modesto aporte por las ideas de la libertad. A Víctor también le dieron un honoris causa el día de hoy en la Universidad Tecnológica de Lima Sur. Por lo tanto, muy agradecido, y uno siempre dice que en realidad se debe a que los amigos siempre encuentran maneras cada vez más sofisticadas de avergonzarnos, ¿no? Pero bueno, acá estamos de todas maneras muy honrados por el reconocimiento que nos hicieron en el Congreso de Perú. Oye, qué buena noticia, Ítalo. Felicitaciones y felicitaciones para Víctor también. Yo sé que nos está viendo ahora, muy merecido el honoris causa porque lo que está haciendo es tremendo para todo nuestro país y seguramente para Latinoamérica en el futuro. No, y dio una conferencia con el aula así llena, repleta, la gente se emocionó, la verdad es que fue muy, muy, muy buena y lo recibió todos los estudiantes acá de Perú, de la universidad, con los brazos abiertos y muy sorprendido, muy agradecido. Era un rockstar, le pedían fotos. Cada vez más rockstar. No, impresionante, impresionante. Muy bien, muy bien. Bueno, esas son las cosas buenas que nosotros queremos destacar porque uno se va dando cuenta cómo la construcción del Partido Nacional Libertario y el establecimiento de esta institucionalidad y poder participar en una campaña presidencial, así como todo el trabajo que vienen haciendo desde mucho antes, tanto Ítalo como Víctor, todo este trabajo, el mismo Hans, desarrollando primero, desarrollando conocimiento y además tomando ese conocimiento y proponiendo poder llevarlo a actos, poder llevarlo a desarrollo tanto de programas de gobierno para poder hacer una modificación en lo que estamos viviendo hoy día, porque el adversario o el enemigo en realidad está al otro lado, pues está en la izquierda y están proponiendo medidas cada vez más estatistas y ya se han dado cuenta en muchos países, sobre todo países vecinos, de que las ideas que permiten el desarrollo de los mercados libres son aquellas que nos van a permitir florecer y salir adelante. Entonces, he ahí el reconocimiento, así que vayan las merecidas felicitaciones tanto a Ítalo como a Víctor por este tan buen trabajo que se ha estado desarrollando. Así que necesitábamos partir con estas excelentes noticias.
Bueno, eso por un lado. Ahora, ¿dónde está Vanessa? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, Vanessa ya está desarrollando su trabajo como candidata declarada por nuestro Consejo General del Partido Nacional Libertario y por el pacto que tenemos junto con el Partido Republicano y con el Partido Social Cristiano en su candidatura a senadora por la Araucanía. Entonces, ¿cómo se está desarrollando este trabajo? Ha estado sosteniendo varias reuniones, pero ella les va a dar la buena nueva la próxima semana. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque justo durante estos días se ha producido también un triste atentado terrorista, uno más en que esta vez ha fallecido un trabajador forestal muerto y otro grave en uno de los peores ataques en la macrozona sur en más de un año. Acá lo que veo de la noticia que dice que las víctimas fueron 2 trabajadores de 50 y de 60 años. Gremios piden aplicar ley antiterrorista, pero gobierno asegura que esta acción depende de los antecedentes que se obtengan. Y acá hay una carta que les quiero leer que fue de Sebastián Navillán Mebus, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, que dice: señor director, el fin de semana fuimos testigos de cómo el terrorismo junto al crimen organizado han actuado en Malleco, provincia donde habitualmente tenemos atentados. La pobreza avanza y la inversión se ahuyenta. Una vez más somos el patio trasero de la Araucanía. Una persona, pequeño agricultor, miembro de una comunidad mapuche de Victoria, que solo trabajaba por llevar sustento a su familia, fue asesinado por un grupo de cobardes armados. Tal como lo dijo el gerente general de CMPC, esto no es contra la industria, sino contra el esfuerzo de un hombre trabajador. Nuevamente, la ruta R823 fue el escenario de un homicidio similar al de nuestro socio y colega Orwell Casanova, asesinado en enero de 2021 y por el cual aún no hay responsables. Esta es la realidad de nuestra provincia. Estamos cansados de discursos vacíos de las autoridades de la región que repiten que, comillas, estamos trabajando o, comillas, estamos coordinando. Necesitamos convicción y acción. Basta de palabras al viento, basta de discursos para la prensa. Esta vez asesinaron a sangre fría a un padre de 4 hijos, a un marido, a un colega. Esto es terrorismo, no un accidente, como señala la representante del Ministerio del Trabajo en la región. Como gremio, siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Por eso acepté representar a los gremios como comisionado presidencial para la paz y el entendimiento, mostrando nuestro real compromiso con el diálogo para terminar con este flagelo que tiene a la zona sur y en especial a nuestra provincia sumida en la pobreza, producto de una ley que solo ha traído división, conflicto y dolor a la Araucanía. Pero no estamos dispuestos a ceder a las presiones para tener soluciones a medias e impuestas desde Santiago. Necesitamos soluciones reales donde el terrorismo no tenga cabida y donde nadie se tenga que ir de esta región llena de oportunidades, pero empobrecida por la falta de decisión de quienes hoy están a cargo del gobierno. El mundo rural dice basta ya de autoridades indolentes. ¿Qué les parece esta carta? Yo quiero mandarle un mensaje a la familia de César Osorio. Lamento mucho que le hayan arrebatado a su padre de esta forma. Lo siento mucho por la Araucanía, lo siento mucho por la región. Cuesta, yo sé que ya ha pasado tanto tiempo y las palabras han sido, y se han dicho tantas cosas y los políticos se han llenado la boca y hemos prometido soluciones y la verdad es que ya no, y siempre que pasa esto de nuevo, decimos, ya no podemos seguir aceptándolo, esta es la última. ¿Y qué pasa? Vuelve a pasar. Aquí no estamos frente a un conflicto ni étnico, ni cultural, estamos frente a terrorismo, a grupos que tienen la intención del control territorial, que se financian a través de la siembra y la venta de droga, grupos armados que asesinan, que queman, que extorsionan a los agricultores en la época de cosecha, que no buscan justicia, no buscan dignidad, solo buscan poder y control del espacio para poder hacer y deshacer. Y lo más grave es que llevamos años, años en que el Estado ha abandonado su rol esencial y les ha dejado crecer, abandonando a todos los vecinos
Da lo mismo si son chilenos, si son extranjeros, si son de origen, qué sé yo, de apellido mapuche o apellido europeo. Este gobierno y los anteriores no ha garantizado y no ha sabido garantizar la seguridad, ha traicionado su rol más básico, y si no somos capaces nosotros de enfrentar a estos narcoterroristas con toda la fuerza que ofrece el Estado, entonces estamos condenando a la gente honesta a vivir con miedo. O sea, hay gente que ya vive con miedo, ya está condenada a vivir con miedo. Nosotros estamos obligados como partido y como oferta para el próximo gobierno a defender la libertad de esas personas, enfrentando a esta gente y no negociando ni haciéndonos los lesos. Eso es como lo que te puedo decir ahora. Sí, no, yo, bueno, me sumo a las palabras, por supuesto, de Hans. Es un tema tan complicado, ¿no? En el que uno podría, en el que hay muchos responsables, objetivamente hablando. O sea, desde el Poder Judicial, ¿cierto? Los distintos gobiernos que han pasado, la clase política, los medios de comunicación que hablan de violencia rural, y tal vez también los chilenos, buena parte del pueblo de Chile, porque yo creo que hemos desarrollado una apatía respecto a lo que está sucediendo en la Araucanía ya hace muchos años. Yo no sé cuántos chilenos, de los que están viendo este programa, alguna vez la han apuntado con un arma de guerra. Estamos hablando, la imagen, el video, cuando se ve cómo atacaron el camión, son impactantes. O sea, dos tipos que aparecen con armamento de guerra a dispararle a dos personas que están trabajando. O sea, insisto, no sé cuántos chilenos han tenido esa experiencia. Es algo similar que está pasando ahora con el crimen organizado, que antes se mataban a alguien con un arma de fuego, era noticia de todo el mes. Ahora ya es, les comentaba acá a la gente en Perú, decía eso, que hace 2 días ya mataron como a 4 o 5 personas en un solo día con distintas, con balaceras, los acribillaron, y ahora lo que estamos viendo en la Araucanía, que lleva muchos años. Entonces, como bien dijo Hans, lo que está pasando cuando uno tiene un Estado que tiene el monopolio de la fuerza y cuyo deber fundamental es aplicar la ley y mantener el orden público, y esto no se cumple, no estamos hablando de un Estado indolente, estamos hablando de un Estado cómplice. Porque, ¿qué está diciendo el Estado? No es que sea parte inactiva del conflicto, es que es parte activa, porque lo que le está diciendo a la gente es que ellos tampoco pueden tener armas para defenderse, y que si se defienden, a ellos los van a perseguir, es decir, están del lado del delincuente. Es un Estado que está tomando parte de esto, no es que no esté tomando parte. Disculpa, acuérdate que están en estado de excepción hace 3 años o un poco Claro, más. claro. Y en estado de excepción, los deportistas, los cazadores no pueden comprar munición. Ahí va, ¿me entiendes? Y además, esto yo siempre me puse ese estado de excepción hace tiempo, y todos me decían, pero ¿cómo? Si la gente lo pide, pero es que es una medida paliativa. Tú estás convirtiendo esto en una nueva normalidad, en la cual lo que nos están diciendo es que la gente de bien, el chileno de bien, se tiene que quedar en su casa encerrado mientras los delincuentes están libres. ¿Ah? Y además no nos podemos defender, porque hay mamitas si te llega a defender. Y otra cosa, quizás sumar al punto de Hans, ¿cierto? Hablamos de terrorismo. El terrorismo, para hacer terrorismo, tiene que tener un fin político. Acá no estamos hablando de un terrorismo inocuo, estamos hablando de un terrorismo de extrema izquierda, avalado por los partidos de izquierda y avalados por el silencio de la oposición inexistente que ha tenido Chile en todos estos años. Y como Partido Libertario, y con la candidatura de Johannes, y con las candidaturas que tenemos cada uno de nosotros, bueno, creo que tenemos un deber y una promesa de decirle a la gente que lo que van a encontrar en un eventual gobierno del Partido Nacional Libertario es un gobierno que va a retomar el deber fundamental del Estado, y que va a tomar y que va a asumir todas las consecuencias políticas que implique tomar las medidas del caso. Porque esa es la realidad. También hay consecuencias políticas, porque los medios de comunicación se van a ir en contra de cualquier terrorista que haya muerto en combate, como lo han hecho siempre. ¿Eh? También se van a tirar los organismos internacionales, el Instituto de Derechos Humanos, la izquierda, que seguramente va a salir a quemarlo todo. Bueno, y para eso vamos a necesitar no solamente prometemos tener la convicción, demostrar tener la convicción, sino que también le pedimos a la gente que estén de nuestro lado. Porque el chileno después hace el desentendido, el tonto respecto a estas cosas, y se suma a cualquier causa, como pasó en el estallido social o delictual, ¿no es cierto? Que al final sí salió la gente, y mucha gente ingenuamente, a las calles, y formó parte de ese golpe que se le hizo al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces vamos a necesitar tanto de la gente, y de nuestro lado lo que van a encontrar va a ser la convicción de hacer valer lo que es el deber fundamental del Estado, que se cumpla la ley y se mantenga el orden público. O sea, yo creo que también hay que considerar, por un lado, que tienes a los grupos terroristas que lo que están buscando hacer es establecer, por un lado, la existencia de un Estado
paralelo de un Estado, y dentro de los elementos del Estado necesitas un territorio, necesitas poder y además necesitas a un grupo humano. Y creo que en el lenguaje político que se ha venido dando durante el tiempo también ha habido desde la derecha entreguista una concesión que ha ido paulatinamente entregándole los argumentos tanto a la izquierda como a estos movimientos independentistas. No voy a entrar todavía en el tema del narcotráfico, pero cuando se empieza a hablar de territorios, cuando se empieza a hablar de pueblos, son elementos de carácter constitucional que permiten a un grupo de personas poder señalar que ellos tienen cierta autonomía y cierta individualidad en un territorio determinado, ¿ya? Entonces, el Estado de Chile o la nación, siempre tenemos que destacar que es una. El territorio de Chile es uno y el pueblo de Chile es uno, entendiéndose por el pueblo, aquel grupo humano que tiene la capacidad de poder votar y escoger a sus dirigentes. Entonces, cuando se habla de los territorios, las acciones en los territorios o los pueblos originarios, estamos entregando una concesión a que se permita el desarrollo de nuevos estados, y es una cuestión que va muy lenta y paulatinamente desarrollándose. Yo creo que ahí hay un tema desde el punto de vista político que se debe atacar, porque una cosa es que nosotros tengamos un reconocimiento de etnias precolombinas, pero siempre entendiendo que la nación chilena es una. Esa es una cuestión que se debe destacar siempre. Siempre tenemos que estar destacando en el Partido Nacional Libertario y también en nuestro país ese elemento, porque cuando empiezas a ceder, entonces todas las otras políticas, reglamentos, actuaciones del Estado les permiten ir concediendo y permitiendo el desarrollo de estas conductas. Por otro lado, estaba recordando acá en el Mercurio del año pasado que en esta misma zona habían fallecido el 27 de abril del 2024 el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro, en Cañete, Misael Vidal. Estamos hablando de que ya asesinaron a 3 carabineros, han estado buscando, lograron encontrar a esas personas. Pero en esta zona, según lo que estaba viendo en la noticia de ahora, estamos hablando de ya más de 4 personas solamente en la CMPC que han fallecido producto de atentados terroristas. Entonces, la información es demasiada, ya se ha saturado la muestra con todas las actividades que se han desarrollado, y los que más sufren terminan siendo las personas, porque políticos pueden tener protección policial, pero lo que se está atacando es la forma de vida, porque si tú vives como un chileno en el territorio chileno, estos tipos vienen y te dicen, no señor, usted se tiene que sumar a nosotros, lo estamos sancionando porque usted está trabajando y está desarrollando su trabajo de acuerdo a las pautas culturales chilenas. Entonces, esa cuestión tiene que ser enfrentada y tiene que tener un punto fuerte, tanto desde el futuro gobierno de Johannes Kaiser, como entregando además las herramientas y la confianza a las fuerzas de seguridad de poder hacer el trabajo que tienen que hacer. No, y Juan Antonio, y sumar aparte que el relato oficial es una ficción. El relato oficial me refiero al impulsado por la izquierda, por todos sus grupos, tanto formales como informales, ¿no es cierto? Las agrupaciones de profesores, que esto lo repiten en los colegios y se lo meten en la cabeza a los chicos, tanto como por la prensa, y el relato oficial es una ficción. No hay un fraccionamiento del pueblo de Chile. La verdad es que es un grupo minúsculo, organizado, con fines políticos, ¿cierto? Este grupo terrorista, que no representan a nadie. Si en la Araucanía la gente vota por la derecha, o sea, la opción rechazo aplastó en la Araucanía, ¿ya? Y en las elecciones, la Araucanía siempre ha sido una región que se caracteriza por votar por la derecha, donde está la mayor concentración, ¿cierto?, de población indígena. Entonces, es una gran ficción lo que ellos plantean respecto a que está este fraccionamiento y la lucha del Gualmapu y no sé qué otra cosa, y los pueblos imaginarios, diría mi amigo Cristian Iturralde. Pero es importante eso que lo entienda la gente, porque estamos en un estado, ¿no es cierto?, en el cual a los jóvenes se les enseña desde muy pequeño y todas las nuevas generaciones creen que hay una reivindicación indigenista y legítima a la cual se le debe algo, y eso es una gran mentira, y eso es importante también esa parte. Sí. Estoy silenciado. Es que eso es justo lo que te iba a decir.
ocupan estas causas étnicas y raciales, como lo hicieron los zapatistas en México, como lo hacen en Bolivia, para darle un marco político a lo que, y una justificación social a lo que en realidad es una guerrilla que tiene solo un objetivo: el control del espacio territorial en la región, y crear esta franja de cordillera a mar, que no tiene que ver con reivindicaciones culturales, solo poder sobre el espacio territorial chileno, donde el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza para detenerlo. No es un problema de delitos aislados ni de conflictos menores, son grupos que actúan como células terroristas solo para eso, para cumplir Claro. su rol, o sea, su objetivo de control territorial para hacer y deshacer lo que quieren en ese espacio, y no tiene, y es solo una excusa la causa étnica y racial, aprovechándose de todas estas modas que vienen desde la Europa deconstruida hasta Latinoamérica. Total, es cosa de ver los discursos de Yaitul, de todos los supuestos líderes indigenistas, y los votos cuando llegaron a la convención no los votó ni siquiera el 1% del padrón electoral indígena. Se te corta un poco, pero ellos con eso están, ellos con un poquito de respaldo tienen lo suficiente para mantener el viva la llama del conflicto. Sí, y además es lo que necesitan ellos para mantener su operación activa. Si al final todo esto tiene que ver con plata, y al final es una gran empresa que ocupa estas operaciones en el fondo sociales para hacerse con algún apoyo de la región que los mantiene protegidos con estos escudos, como lo hacen los terroristas en todo el mundo, con mujeres, con niños, con escuelas, ocupando la ambulancia para sacar la droga desde la comunidad hacia la ciudad, ocupando la posta para repelerlo. Sí. Sí, ahí se quedó pegado Hans. Sí. Se pegó Hans, ¿cierto? Sí. Sí. Oye, no, pero mira, justo yo mencionaba este tema del control territorial, que es un fenómeno que también se está dando con el narcotráfico, que se está dando mucho acá en Chile. Yo estoy acostumbrado a escuchar la radio Bio Bio todos los días, y me encontré la semana pasada con el tema del crimen de Curacaví, que demuestra que, por un lado, en la Araucanía tú tienes todas estas acciones que pasan a llevar el tema de la existencia del Estado, del control territorial, y por el otro lado tienes acá en Curacaví, en la región metropolitana, todas las acciones realizadas por el narcotráfico que también vienen a tomar el control sobre la forma de vida que tienen las personas. Porque hay muchas zonas en donde ya no puedes vivir tranquilo, en donde quienes controlan son los narcotraficantes. Entonces, lo que se ve es, primero, un deterioro del Estado por la vía de las ideas, y por otro lado tienes un deterioro del control estatal en una de las pocas actividades en que el Estado puede realizar una acción, que es en resguardar la seguridad. Entonces, te das cuenta que tienes el caso del crimen de Curacaví, de este señor Michael Peñalosa, que fue asesinado por resistirse a un robo, con 5 personas detenidas. Está ocurriendo lo mismo en La Pintana, está ocurriendo lo mismo en distintos sectores de la capital, en donde te das cuenta que tanto el narcotráfico como el terrorismo ya se han vuelto fenómenos que uno ya se queda con la duda si las acciones del Estado van a permitir poner un freno a estas actividades. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, nuestras normas no permiten declarar estas organizaciones como organizaciones terroristas o de crimen internacional que nos permitan ejecutar acciones policiales para detenerlos, si no es mediante la flagrancia o alguna investigación exhaustiva de la Fiscalía. Entonces, tenemos un problema de norma también ahí, y en el caso de lugares acotados como
como la Araucanía, por ejemplo, o la provincia de Arauco, el programa de Johannes sí se hace cargo del problema, porque podríamos aprovechar la institucionalidad que tenemos o las normas que sí tenemos para, mediante estados de excepción, pero no como el que tenemos ahora. Es como, de verdad, todo depende de la voluntad del conductor político y de la delegación de facultades en el conductor militar. En este momento, los 3 años de estado de excepción que llevamos, recuerden que tienen un título. ¿Se acuerdan cuando partió esta cuestión con un título de estado de excepción acotado? Entonces, este estado de emergencia que se encuentra decretado tiene delegación de facultades desde el presidente al jefe de la Defensa Nacional súper limitadas, para que los militares vayan en apoyo a las operaciones policiales. Policías que están, además, súper venidos a menos como institución, con poco material, mal equipados, con entrenamiento deficiente, con una moral también bien alicaída, producto de lo mismo desde el 2000 y de lo que ha pasado desde 2019 para adelante. Entonces, si nosotros somos capaces de poner el próximo año en la moneda a un gobierno que tenga la voluntad, que sea capaz de asumir el costo social y político, no solo político, social también, y porque va a morir gente, eso es un hecho, y además sea capaz de ejecutar el plan que nos permita en lugares focalizados, donde haya inteligencia, donde haya planificación militar, no policial, donde se ejecuten operaciones militares específicas para desarticular estos grupos. Yo creo que en un plazo relativamente corto podríamos tener el problema medianamente solucionado. Sí, yo creo que si hay algo que se ha demostrado con el trabajo de Dorothy Pérez en la Contraloría, es que muchos de los problemas que hoy tenemos en Chile se resuelven nada más que con voluntad política. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque yo he escuchado mucha gente que dice, bueno, hay que hacer muchas cosas, pero en realidad es poco lo que se puede hacer por la burocracia, por esto. Yo no, en ese sentido, no soy tan pesimista. Yo creo que hay muchas de las cosas que hoy de los problemas que tenemos en Chile se pueden resolver con voluntad política. Y tocando el punto que decía Juan Antonio, ¿no es cierto?, respecto a cómo el crimen organizado también se ha asentado en distintas partes del país. Bueno, yo trabajo en La Legua, de hecho, con Hans tenemos un evento el 30 en La Legua Emergencia, que es un barrio que se caracteriza por estar históricamente tomado por el narcotráfico. Y hoy estamos viendo distintos tipos de crímenes y una cantidad de sicarios extranjeros también que han llegado a La Legua y se han asentado ahí, subiendo los niveles de violencia o aumentando los niveles de violencia que habían anteriormente, que ya habían previamente, ¿no es cierto? Esto se repite en Estación Central, se repite en Maipú, se repite en Pudahuel, bueno, en Quilicura, en Colina, en Cerrillos, con el campamento que tienen. Todo este tipo de cosas, si bien son fenómenos que en sus generalidades son lo mismo, porque estamos hablando de organizaciones criminales, muchas de ellas no inocuas, es decir, muchas de ellas además con enfoques políticos, o sea, con fines políticos, como es el Tren de Aragua, como es el Cártel de los Soles, que es un nuevo modelo de intervención por parte de otros países, como lo hace Venezuela, ¿cierto?, que opera a través de esto, y por eso es que es tan importante, yo sé que vamos a pasar a eso, el que hayan decretado estas organizaciones como organizaciones terroristas, porque son efectivamente extensiones del brazo armado de otros países, ¿ya?, que están operando en territorio nacional. Sí. Entonces, son todos con generalidades comunes, pero tienen particularidades específicas, pero lo general es que el Poder Judicial se ha prestado cómplice a este tipo de cuestiones, porque no hay que olvidar que al momento en que te pongamos mano dura y como bien dijo Hans, va a morir gente, porque si a mí me atacan con un arma, yo tengo que tener el poder de defenderme con un arma. Si a mí me atacan con una molotov con intención de matarme, bueno, yo tengo que neutralizar a esa persona con todos los medios, con los cuales yo dispongo. Entonces, en ese caso, cuando se dé eso, en el momento en que se dé, ya hemos visto lo que pasa en Chile. Vamos a tener el Poder Judicial en contra, vamos a tener a los medios de comunicación en contra, vamos a tener a las instituciones, a los organismos internacionales en contra, y eso es una cuestión de la que tenemos que tener mucha conciencia, porque la única manera de neutralizar ese tipo de enfrentamiento, ¿cierto?, con las instituciones, es con el apoyo popular, el apoyo de la gente. Si la gente se traga esas tesis,
bueno, vamos a estar hasta las masas y todo va a continuar igual y vamos a seguir en un deterioro en el cual nos vamos a ir dando cuenta cada vez con mayor claridad lo enquistado que está el crimen organizado en las instituciones de nuestro país. Sí. No, yo solamente acotar una cosa respecto de la ley que establece, que vienen a aprobar el Estatuto de Roma, la ley 20.357, que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio, crímenes, delitos de guerra. Dice, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Entonces te dice los actos señalados en el presente párrafo cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias. Esto es artículo 1. Número 1, que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política de Estado o de sus agentes, punto coma, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, coma, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos. Entonces, el abanico permite más espacio para hablar únicamente de agentes de Estado, permite atenerse a los hechos y a los distintos grupos que están actuando de distinta manera, porque ya tienes zonas de control territorial, tanto en la Araucanía como en distintas zonas acá en Santiago controladas por los narcotraficantes. Entonces, son elementos que se tienen que tomar en consideración. Hay herramientas que se pueden utilizar e intentarlas, al menos intentarlas. Pero eso está descrito también en el informe de Verdad y Reconciliación, y además cuando entró Johannes al Congreso, le pedimos a la Biblioteca del Congreso un informe también sobre quiénes pueden violar los derechos humanos, y el informe de la Biblioteca del Congreso nos respondió lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que hemos vivido todo este tiempo asumiendo que asumiendo que lo que nos dice la izquierda es verdad, y como con culpa. ¿Sí ese es el problema? Bueno, y eso es qué importante eso, porque eso no es casual. El hecho de que se asienten todas estas organizaciones criminales en nuestro país confluyen a una misma causa, que es que quienes lleguen al poder, que lleguen al poder aquellos que están dispuestos a trabajar con esas organizaciones criminales, y que lo han hecho así en todos los países en los cuales han gobernado y que han destruido la democracia y han destruido las libertades, los derechos fundamentales de las personas, lo han pulverizado, y siempre en coalición, en colaboración con el crimen organizado. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿a quién beneficia esto? Bueno, a aquellos que trabajan con esta gente. Y eso es la izquierda de Chile. Si el Partido Comunista, ya, a ver, Johannes lo repite hasta el cansancio, pero el tema de los correos electrónicos, ¿no es cierto?, con la gente de la FARC, con el terrorismo, con los grupos terroristas de la Araucanía, bueno, la plata que reciben de Venezuela, las buenas relaciones que tienen con todos estos países, estos regímenes totalitarios. Bueno, no es casual, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, entonces son una serie de fenómenos que nosotros vamos viendo que se están produciendo y queremos ver cómo se resuelve en otros lugares. Yo creo que una de las razones por las que Donald Trump en Estados Unidos fue escogido, aparte de la idea del Make America Great Again, está la idea de expulsar a los inmigrantes ilegales, y ha desempeñado una política sistemática y coherente con el discurso para expulsar a los inmigrantes ilegales y también para enfrentar el narcoterrorismo. Y en ese contexto, él ha iniciado una serie de acciones y de tensiones con el gobierno de Venezuela. Y una de las noticias que aparecía ahora es que se exhibe ya el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela. Se han divulgado imágenes de las tropas, no en territorio venezolano, pero ¿qué es lo que dice esta noticia? Brevemente, que se han divulgado imágenes del ejército de Estados Unidos, que publicó imágenes de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que han sido enviados al Océano Atlántico cerca del país sudamericano. Entonces son distintas fotografías que muestran a más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos, lanzamisiles que han sido movilizados por la administración de Donald Trump en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objeto de combatir a carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.
Claro, acá está involucrado el tema de inmigración ilegal, así como de narcotráfico que está asolando a todo el continente americano. Pero acá tienes un ejemplo de un gobernante que tiene la intención de ejercer el poder. Yo creo que es una cuestión fundamental para nuestro sector, el ejercer el poder. Y yo siempre he dicho que Donald Trump, si hay algo por lo que se caracteriza, es por la impredictibilidad. No sabemos si se van a iniciar acciones contra el gobierno venezolano. Yo creo que ciertamente lo que están buscando debe ser las rutas de ingreso o aquellas rutas que tienen identificadas de narcotráfico para poder anularlas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, muy brevemente, efectivamente una de las cosas que caracteriza a Donald Trump es su impredictibilidad, ¿no es cierto? Uno nunca sabe qué es lo que está pensando, pero uno sí sabe que no es tonto. Entonces, Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos no va a movilizar 6.000 Marines, ¿cómo se llama esto? Un submarino nuclear y no sé cuánto acorazado, con los miles de millones de dólares que eso implica a las costas, ¿cierto?, del Caribe, solamente para hacer un gesto. Y yo creo que hay una cuestión que Donald Trump sí se dio cuenta, que va más allá del narcotráfico, y es una cosa que, insisto, en Chile todavía no, y en Latinoamérica todavía no le tomamos el peso, y es el hecho de que todas estas organizaciones criminales, el Cartel de los Soles, el Ejército de Liberación Nacional, el Tren de Aragua, etcétera, son extensiones del ejército venezolano. Es una manera de operar en países extranjeros en favor de causas políticas de sus aliados. Y esa cuestión es una invasión. Si tú le quitas el nombre al Tren de Aragua y le pones ejército venezolano y decimos el ejército venezolano está en Chile, la gente estaría, o sea, indignada con ese tema. Sería un caso de cierta noticia nacional, estaríamos viendo qué pasaría con Venezuela, las relaciones, etcétera. Y eso es lo que entendió Donald Trump, a mi parecer, ¿no? Donald Trump entendió que esto va más allá del narcotráfico, sino que es toda una red en la cual se está interviniendo a los países en la región, y que tiene su sede en Caracas, en Miraflores, en el Palacio de Miraflores. Entonces yo creo que Maduro tiene los días contados. ¿Cómo lo ves tú, Hans? Sí, yo creo que con todo lo que está pasando, con todo lo que se está sabiendo en Estados Unidos sobre Venezuela, con el efecto que ha tenido la inmigración masiva de venezolanos no solo en Estados Unidos, sino que en el resto de América y además en algunos países de Europa, aprovecha, o sea, da la oportunidad o la ventana para que Estados Unidos pueda ejercer una acción enfocada o enmarcada en el combate al narcotráfico, que en el fondo le entrega más permisos, lo exime de algunas responsabilidades diferentes a que si estuviera apremiando o bloqueando o definitivamente invadiendo un país, un país, un tercer país. Yo creo que el despliegue militar de Estados Unidos en Venezuela no responde a riesgos o amenazas estratégicas concretas. Venezuela ha fortalecido durante muchos años lazos con potencias que son contrarias a Estados Unidos, como Irán, como Rusia. Ha recibido apoyo militar y tecnológico que le ha permitido fabricar armamento en Venezuela, drones, fusiles, y eso desafía los intereses de Estados Unidos, y sabemos que una de las prioridades de Donald Trump es defender esos intereses más antiguos. Eso súmale a la crisis interna del país, que ha hecho que todas estas personas, claro, que las personas hayan emigrado de forma masiva desde Venezuela hacia el resto del mundo, con grupos, y lo que ha permitido además que dentro de inmigrantes que vienen arrancando de esta crisis se metan grupos irregulares, guerrillas, narcotraficantes, y eso genera una seguridad, o sea, es una amenaza directa para la seguridad del hemisferio completo. Entonces, todo este movimiento de personas, buques, marines, submarinos, las maniobras dentro del espacio vital de Venezuela,
busca no solo disuadir de posibles agresiones y de mantener el tráfico de drogas a Estados Unidos, sino que además busca asfixiar, yo creo, a un régimen que yo creo que tiene los días contados. Con esta demostración de fuerza, el mensaje queda súper claro de que no tiene posibilidad de Maduro de escalar el conflicto. Así que yo creo que es cuestión de tiempo nomás. En términos geopolíticos, esta acción refleja que Estados Unidos busca, o sea, está decidido a recuperar el poder dentro del área, proteger sus intereses, garantizar lo que ellos definen como estabilidad regional. Así que yo creo más que iniciar una acción militar sobre Venezuela. Eso. No, yo sí, creo no, de todas maneras, sí, Estados Unidos yo creo que nunca más va a tener interés en poner botas en terreno, sí, a no ser que sea estrictamente necesario. Y esto es una acción de fuerza disuasiva, preventiva para no solo la inmigración masiva de narcotraficantes, todos, sino además el tráfico de droga. Y eso además una señal clara para todos los países aliados de Venezuela que tienen participación directa en el gobierno. No, Hans, y yo no lo descartaría, ¿eh? Yo no lo descartaría porque no es casual tampoco que antes de hacer el movimiento, ¿cierto? Este movimiento de tropas, ¿no es cierto?, norteamericanas al Caribe, se haya declarado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y que es lo que están haciendo otros países de la región, ¿no es cierto? Como dijimos, esto tiene que tener un fin político para ser una organización de carácter terrorista. Por otro lado, Guayana ya prestó, si no me equivoco, ya le dio el visto bueno a Trump para poder alojar a sus tropas. Francia también movilizó tropas al Caribe, y tampoco hay que olvidar el aspecto general geopolítico. O sea, Trump está en plenas negociaciones, ¿no es cierto?, con lo que está sucediendo en Rusia, con Ucrania, más lo que está pasando, ¿no es cierto?, con ahora con Corea. Y Trump tiene que ser, si no quiere perder credibilidad respecto a estas negociaciones y que se mueve mucho de la amenaza de la negociación, que es su fuerte, él tiene que también dar una señal de que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias en caso de ser necesario. Entonces yo no descartaría que se pise territorio venezolano en pos de acabar con este narco régimen que ha velado por la desestabilización de la región de manera sistemática y sobre el cual se apoyan las izquierdas de Latinoamérica. Puede ser, puede ser que... Pero yo lo que veo en el corto plazo, por lo menos, es que viene un periodo de alta tensión, controlada por Estados Unidos, donde esta exhibición de fuerza busque mantener un poquito el conflicto estable ahí sin que escale, pero que mantenga permanentemente apremiado al régimen venezolano para que no pueda ejercer alguna acción en contra o frenar definitivamente el narcotráfico hacia Estados Unidos, la inmigración, o la emigración desde Venezuela hacia Estados Unidos de miembros de este cartel o de estos grupos narcotraficantes transnacionales. Oye, Juan Antonio, aparte se han pronunciado varios países respecto a este tema, ¿no es cierto? Creo que ha sido Paraguay, Argentina, no sé qué otro más, que han declarado el Cartel de los Soles como una organización terrorista, y el único país que se ha demostrado a favor fue Colombia, con el ex guerrillero asesino de Petro, que dijo que el Cartel de los Soles era una ficción, una creación de Estados Unidos como excusa para poder intervenir en los países de la región nuevamente. ¿Ah? Lo digo porque no vaya a ser que el esperpento que tenemos en la moneda se le ocurra tirarse una declaración o hacer algo antes de dejar el poder, ¿eh? Que nos termine comprometiendo nuestras relaciones con Estados Unidos. Para tener en cuenta, digo. No, si ¿no? Mira, hay dos cosas. Ustedes, o no sé, tú, Hans, de acuerdo a tu conocimiento y experiencia, ¿crees tú que esto puede ser un mensaje también de Estados Unidos hacia los iraníes y hacia los rusos? ¿Con la presencia que ellos tienen en Venezuela? Sí, nada de esto es bilateral, Juan Antonio. No,
una acción militar específica no busca solo el efecto en el lugar, sino que además tiene varios efectos colaterales. El que Venezuela haya mantenido amenazado a Guyana permanentemente tenía que ver con desviar atención sobre lo que estaba pasando en el Medio Oriente incluso. Claro. Sí. Porque hay negocios de petróleo, hay movimiento de tropas, o sea, aquí está todo conectado. Ucrania, Rusia, lo que pasa en el Medio Oriente, el conflicto de Estados Unidos, el que está manteniendo Estados Unidos en este momento en la frontera marítima con Venezuela, todo tiene conectores. Exactamente. Bueno, por eso te decía que era tan importante, no descartaría el hecho de que efectivamente se pise territorio venezolano, porque al final, como buen negociador y el nivel de tensión que tenemos a nivel global entre los distintos países, ¿cierto? Y potencia, bueno, es importante que como negociador tú demuestres que estás dispuesto también a cumplir tu amenaza, porque si a ti te amenazan todo el tiempo... Y esa es la gracia de Donald Trump. Bueno, Marco Rubio, yo creo que por algo Marco Rubio es el secretario de Estado, tenía un objetivo, y la gracia de Donald Trump, sin ser yo un fanático acérrimo de él ni de sus políticas económicas, creo que por lo menos en lo que tiene que ver con los intereses geopolíticos de su país y su proyección hacia el extranjero, que puedo no estar de acuerdo, porque yo tampoco me gusta que haya un país que sea el hegemón, digamos, pero sí él es capaz de, con sus formas y con su forma de negociar, llegar a tener resultados que otros no, porque él negocia como Olimpo, es como tú no sabes cómo va a reaccionar de repente y es capaz de presionarte por un lado para... Eso era lo que nosotros comentábamos en algunos programas, que cuando se juntaron Vladimir Putin con Donald Trump en Alaska la semana antepasada. Viste que pasó un bombardero encima, lo hizo desfilar por al lado de los F-23. Pero las declaraciones de Putin fueron las declaraciones más importantes, no sé, de los últimos 5 años, porque Putin dijo, fueron palabras de él, si su antecesor no hubiera estado en el gobierno, nosotros no hubiéramos invadido Ucrania. Uh-huh. O sea, fue súper claro, porque y durante el gobierno de Trump se mantuvieron a raya respecto de las acciones de Ucrania. Y al mismo tiempo la segunda reunión que tuvo Trump con Zelensky la semana pasada en la Casa Blanca. Sí. O sea, uno puede estar de acuerdo o no con la política de Trump en lo que sea, o cualquier punto de vista de Trump, pero una cosa que no puede negar uno es que el gallo sabe jugar. El tipo es experto negociando. Sí. ¿Ah? O sea, el gallo sabe jugar, pues. Totalmente. Sí. Y hay dos cosas. La pregunta es, frente a este fenómeno, ¿cómo debiera actuar Chile? Porque estamos viendo que estas son acciones que, al menos desde el punto de vista del enfrentamiento al narcotráfico, para nosotros son muy buenas noticias. Políticamente, ¿cómo se debiera actuar? Porque uno ve al presidente de la República que tenemos actualmente, que lo que hace es polemizar en los discursos con Donald Trump y pareciera ser que estuviese tomando favor por Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, dos cositas. Una, por un lado, invitar a la gente a leer el libro Notas Póstumas de Ronald Ojeda, el refugiado político y ex militar venezolano que asesinaron acá en un operativo político. Él escribió un libro en el que él relata todo lo que fue su experiencia al interior del ejército venezolano, para que vean que lo que les estoy diciendo respecto a que estas organizaciones son una extensión del ejército venezolano, no es banal, no es mentira, no me lo estoy creando, no lo estoy inventando. Este es un tipo que lo vio y fue la razón por la cual lo terminaron secuestrando, torturando en Venezuela, y finalmente termina escapando a Chile, donde además lo terminan matando. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que Chile tiene que actuar con dignidad. Primero, llamar, digamos, decretar como organizaciones terroristas a todas estas organizaciones que están operando en Chile en estos momentos. Y con dignidad me refiero a que yo creo que lo que debió haber hecho Chile después de que le asesinaron a un refugiado político en su país en un operativo político-militar, bueno, entonces debió haber sido echar al embajador de Venezuela inmediatamente, y no que nos echaran, y que no que terminase siendo que ellos echaran a nuestro embajador allá para que después retiraran a nuestro embajador acá, como sucedió, ¿no? Entonces yo, bueno, en ese sentido sí soy más, no sé si
radical o categórico, pero yo creo que no deberíamos tener ninguna relación con ninguno de esos narcorregímenes. Estoy de acuerdo, yo creo que Chile no debe o no debería mirar, hacerse eso y mirar para otro lado frente a lo que está pasando entre Venezuela y el despliegue militar de Estados Unidos. Nosotros estamos enfrentados ahora ante un escenario que está combinando riesgos internos, como los que describió Ítalo recién, y externos, grupos paramilitares, narcotráfico transnacional, regímenes como el venezolano que buscan proyectar influencia sobre nuestro país mediante estos mismos grupos. Entonces, desde nuestra perspectiva, yo creo que la prioridad nuestra debe ser proteger a nuestros ciudadanos, proteger nuestra soberanía, y eso implica fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas y a Carabineros, mejorar la vigilancia en las fronteras, mejorar nuestra presencia marítima, garantizar que la ley se aplique de manera firme para que cada chileno pueda volver a vivir seguro en su propio país, lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Controlar la inmigración estrictamente, evitando que estos elementos vinculados al crimen organizado o que vengan derivados de conflictos de otros países ingresen y generen inestabilidad en nuestro país. Y ya en el plano diplomático, mantener una postura firme, pues, coordinar con los aliados regionales, con los aliados globales, en ese sentido, compartir de forma bilateral, no multilateral, ojo, compartir inteligencia, participar en ejercicios que demuestren nuestra capacidad, como se ha venido haciendo. Ahora hay un ejercicio que se está realizando con fuerzas militares de montaña en el sur de Chile, y todo va orientado, y todo eso genera, produce defensa y disuasión para todos estos grupos, pero si no existe la voluntad o no somos capaces de demostrar la voluntad del empleo, no sirve para nada. Entonces, a eso hay que sumarle la comunicación, el eje comunicacional, como decía Ítalo y tú, Juan Antonio, también es clave. La ciudadanía o las personas tienen que entender que los riesgos son reales. Bueno, yo creo que ya lo saben, pero hay que mantenerlo vivo, porque cuando empieza el conflicto interno, como decía Ítalo, hay mucha gente que cambia de opinión con lo que ve en las noticias. Entonces tienen que saber que su gobierno, o que él actúa con decisión, o que va a actuar con decisión, con transparencia. Y ver qué vamos a hacer, y ver qué vamos a hacer también acá hay que hablar una cosa, o sea, sincerar en Chile el problema que tenemos con el Poder Judicial, porque no podemos tener un juez Urrutia, digamos, actuando como ha actuado, ¿no es cierto?, y ejerciendo en los tribunales, si queremos realmente garantizar la seguridad de las personas y que se cumpla la ley. No podemos tener jueces idiotas. El Estado te entrega las herramientas para fiscalizar a los jueces. Lo que pasa es que si todo esto, bueno, todos nuestros problemas se pueden rastrear hasta el Poder Judicial, pero todos tienen un solo problema: el abandono de la gente que gobierna, si por ahí pasa. Perfecto. Sí, no, quería tomarlo en cuenta porque a veces se pierde de vista que en el fondo, a ver, desde un punto de vista liberal, el liberalismo parte de principios morales, ¿cierto? Una base ética que deriva en un sistema político, y eso en un sistema, digamos, económico, ¿ya? Pero la base del liberalismo es moral. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, ¿por qué decimos que el Estado, su deber fundamental es aplicar la ley y mantener el orden público? Bueno, pero no tampoco, porque esa es la base precisamente para que exista, para que florezca el ser humano, para que pueda hacer el libre ejercicio de su libertad. Y también muy importante de eso es que no es cualquier ley, tiene que ser una ley que se rija, ¿cierto?, por un marco moral, ético, mejor dicho, ¿cierto?, y que no rompa con la base fundamental, el gran logro del liberalismo, que además lo acogió de la herencia judeocristiana, que es la igualdad ante la ley. Eso es lo que hay que recuperar. La verdadera lucha liberal es recuperar eso. Y hoy en día lo que tenemos, a raíz de la cantidad de políticas que lo único que hacen son discreciones arbitrarias respecto a cómo se trata a los ciudadanos, es que se genera un aparato del cual todos tratan de vivir a costa del resto. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, que tenemos jueces que aplican la ley como ellos quieren, que tenemos un Estado que se dedica a enemistar entre ciudadanos y hablar de derechos indígenas, impuestos a la renta progresivo, y cuotas, y cupos, y bueno, todas son cosas que lo único que han hecho ha sido degradar la igualdad ante la ley, y sin igualdad ante la ley
no hay democracia que se sostenga. No, y además que lo que están mencionando es que vas atrofiando una función que el Estado puede desempeñar dentro de una comunidad que pueda funcionar de acuerdo con las ideas de la libertad. Esto viene del trabajo que realizó en su último libro el profesor Julio Alvear, en que te dice que los nuevos derechos humanos que se han estado estableciendo son la degradación del hombre, porque tú tienes un nivel de derechos que parten de la base, como tú decías, de nuestra civilización judeo-cristiana, en donde te hablan del derecho a la vida, de la igualdad, entendiendo que hombre y mujer pueden ser complementarios, pero en términos de la igualdad moral, de responder, Claro. sus actos son vistos como personas iguales, o todas aquellas funciones que son naturales y tradicionales dentro de una sociedad. Pero cuando a partir de organismos internacionales tienes tanto cortes como organizaciones que vienen a establecer derechos y esos derechos se hacen obligatorios, lo que ocurre es que empiezas a establecer categorías de personas, castas de personas que son sujetos de ciertos derechos. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Empiezas a horadar la primera generación de derechos, empiezas a establecer estas categorías y lo que termina ocurriendo con el Estado es que se atrofia. Sus fuerzas ya no están destinadas a lograr este nivel de vida que se requería, sino que lo que buscan hacer es establecer pautas establecidas por organismos por los que nadie votó y que te vienen a decir cómo tienes que vivir la vida y por qué tienes que aceptar que se cometan delitos. Se han cometido delitos de narcotráfico, delitos de asesinato, porque el sistema jurídico bajo el cual se estaba ocupando venía a perpetuar una serie de daños sobre la ciudadanía. Entonces, es el hombre el heteropatriarcal el que está sufriendo. Claro. Entonces, cambias el relato, cambias el objeto de atención del Estado, cambias la forma de vida y lo que ocurre con el narcotráfico, con los demás, siguen desarrollándose porque ya no tienen un contrapeso. Sí, no, y lo que tú mencionas en el fondo es la contingencia de cómo se está expresando, ¿cierto? Esta atrofia, ¿cierto? Que tú mencionas. La idea de los derechos fundamentales, ¿cierto? Y de igualdad ante la ley nace de la idea de que nosotros tenemos dignidad. Y la dignidad significa que no podemos ser tratados como meros medios. Es decir, no nos pueden obligar a actuar en contra de nuestra voluntad de manera arbitraria. Y esto es una cuestión que defendemos nosotros. Es la izquierda la que habla de dignidad y ellos no creen en la dignidad porque ellos ven a las personas como un medio. Y esta actitud que ha tenido el Estado, en general las democracias en todo Occidente, viene de hace mucho tiempo y me encantaría que la gente leyera el manifiesto comunista. ¿Por qué? Para que vean que en el plan de Marx y Engels habían 10 medidas y de esas 10 medidas que ellos proponían ya en ese entonces, 7 ya se cumplieron, se cumplen acá en Chile en estos momentos. El tema de abolir la herencia con el impuesto a la herencia, el tema de los impuestos a la renta progresivos, diferenciados, eso es un trato desigual frente a la ley. También se cumple el monopolio del dinero y el crédito en el Banco Central, también idea de Marx y Engels, la idea de las contribuciones, la no propiedad sobre la tierra, también las empresas estatales, también el monopolio de la educación, también. Todo ese tipo de cosas ya las proponía Marx y Engels y no de manera casual, no era trivial, no es como que se les ocurrió, es porque ellos veían con mucha claridad que lo que tenían que destruir era la idea de igualdad ante la ley, la idea de que las personas tenían dignidad y por lo tanto teníamos los mismos derechos y no podíamos ser tratados como meros medios. Y por eso es que buscaban enquistar, atrofiar el Estado y hacer que se convirtiera, que también lo vio con mucha lucidez Frédéric Bastiat, en un instrumento de saqueo en el cual todos creen que pueden vivir a costillas del resto y al final no se dan cuenta que los únicos que viven a costillas nuestros son los políticos. Y te damos cada vez más enemistados y más, digamos, atomizados, fragmentado, una sociedad cada vez más fragmentada en los que los grupos de esto y ahora en su versión moderna con los movimientos feministas, LGTBIQ, indigenistas. Esa es la versión moderna, pero esto pasaba de antes. Y no lo hemos percibido, no lo hemos notado, porque la mayoría de la gente que defiende el liberalismo lo defiende desde un punto de vista de la eficiencia, de la economía, y esa no es la defensa del liberalismo. Yo prefiero recuperar la igualdad ante la ley antes que bajar los impuestos. Es decir, prefiero impuestos altos pero iguales que impuestos bajos pero diferenciados. Porque si no entendemos que la defensa es moral, entonces siempre van a llegar los estalinistas de rostro humano que van a decir, bueno, sí es cierto, el libre mercado da mejores resultados, pero es moralmente injusto. Entonces, ¿qué tal si sacrificamos un poco de la riqueza, de la prosperidad, a cambio de vivir en una sociedad más justa? Y ahí tenemos a los Boric de la vida y a toda la derecha también, en su mayoría. O sea, la otra vez en el debate hasta José Antonio Casa hablando de una mejor distribución de la renta, cuando dijo, bueno, hay que eliminar los planes sociales mal evaluados, o sea, los programas
mal evaluado, yo entiendo el punto, pero su argumento era para una mejor distribución de la renta. Entonces, por favor, digo, si esa es nuestra derecha, ¿qué nos queda, güey? ¿Ah? ¿Qué le queda? ¿Cómo será la izquierda, digo? Entonces, recuperar las cosas, lo esencial, dejemos de exigir que a este se le cobre esto o que a mí me den cierta libertad para el otro no, porque el otro no sería responsable con su libertad, que pasa mucho en el debate de educación y bueno, muchos otros debates. Pero en ese sentido hace falta, mucha falta lo que hacen ustedes, pues, lo que hace la Habana, lo que hacen canales como este, porque muchas veces no es solamente la intención de ver el liberalismo desde la eficiencia, sino de repente mucha ignorancia, costumbre, y hacía falta que llegaran institutos como el Mises, que se acaba de fundar, donde participa Ítalo, fundaciones como Novum, donde participa Ítalo también, por ejemplo, en San Joaquín, el canal de La Habana, lo que ha estado haciendo Faro en Argentina, lo que ha hecho hasta hace poco la FPP en Chile, para que no solo nos quedemos en el discurso que nos venía, o que nos entregó Chile Vamos al principio, o la U y RN en el principio, y que han abandonado por completo la hora, sino que entendamos que es mucho más profundo que solamente ganar plata y que chorree, que tiene que ver con una cuestión desde el conocimiento personal de cada uno y hacer crecer a la sociedad. No, totalmente, o sea, es fundamental y qué bueno que mencionaste, ¿cierto?, todas estas iniciativas que hay, porque eso demuestra que hay una reacción, que hay esperanza, que se está tomando el rumbo. Así Chile, es. en Argentina, en estas partes, y es peso a esto, y ojalá más se sumen y más, porque es esencial recuperar, que es para que las cosas funcionen, porque no se trata de riqueza, la riqueza es siempre relativa, uno siempre es pobre o siempre es rico en comparación con. Así A veces es. es una ilusión, medio metafísico en el sentido de que la única manera de que las personas puedan descubrirse a sí mismas y buscar esto es a través de que se les deje ser soberanas de sus decisiones y puedan cosechar los frutos de también hacerse responsables de errores, ¿no? Entonces, es eso, es volver a eso tan perdido de cierta manera en la mayoría de las personas, ¿no? Olvidar eso. Sí, toda la razón. Bueno, ustedes, estimados telepensantes, se habrán dado cuenta porque Ítalo Megna ha recibido 2 premios de carácter internacional, y por eso no lo reconocemos, porque nos alegramos porque hay personas que están construyendo, que están desarrollando actividades para mejorar nosotros como sociedad. Son cuestiones que naturalmente nos alegran mucho. Entonces, vayan las felicitaciones para Ítalo por ese reconocimiento, también para Víctor Espinosa, para todos aquellos que construyen, para todos aquellos que entienden que la tarea de construir proyectos, de construir ideas, es un gran esfuerzo. Destruir es muy fácil. Construir es la tarea de los valientes, es la tarea de los que le ponen el pecho a las balas y de los que realizan cosas por el bien. Los otros lo hacen por el ego, los otros son los pencas. Así que con ese mensaje y de felicitaciones a Ítalo, al trabajo que se ha estado desarrollando, bueno, nos despedimos, agradecemos tanto, bueno, a Hans Marowski, nuestro gran vicepresidente, que también está haciendo un gran trabajo en el desarrollo del Partido Nacional Libertario, como pocos, insisto, como los pocos valientes que construyen, no como los cobardes que destruyen, que abundan, ¿ya? Y felicitaciones también a Ítalo por ese reconocimiento internacional. Despedimos este programa, a los telepensantes y también a la Vanessa, que está haciendo ya la pega en el sur, se está sacando la cresta por desarrollar esta candidatura senatorial que estamos convencidos que le va a ir excelente. Y a todos ustedes recuerden dar like a este programa, compartir el contenido, difundir el conocimiento y difundir el trabajo que se ha estado haciendo por el Partido Nacional Libertario y por estas campañas políticas. Así que, un poquito, yo quiero decir algo como hombre de acción. Quiero darle las gracias a Luis Felipe Cuellar por haberse sumado al proyecto, por ser nuestro tremendo guía del programa de seguridad y defensa, y por asesorar a nuestra querida Vanessa Kaiser en la Araucanía. Él sabe mejor que cualquiera de nosotros lo que hay que hacer, y eso a mí me deja muy tranquilo para lo que viene.
Quiero además saludar a la gente de Colina, de Lampa, de Quilicura, de Pudahuel, de Tiltil, de Cerrillo, de Estación Central y de Maipú, porque la humildad se lo prohíbe, pero nuestro querido amigo Ítalo Omeña va a ser postulante al Congreso para representarlos a todos ustedes. Así que queremos desearle a Ítalo el mayor de los éxitos en este desafío. Su trabajo, su dedicación son ejemplos del compromiso, de perseverancia, así que yo estoy seguro de que va a continuar aportando y que va a ser un excelente diputado. Así que ahora sí nos podemos despedir. Muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Y gracias por las palabras, Hans. Yo sé que tú también haces un tremendo trabajo. Y bueno, nada más que agradecer. Y yo sé que no tengo tampoco mucho, no soy muy conocido, pero yo llevo harto tiempo en la política, o al menos 2, 3 años, no tanto en realidad tampoco. Y yo doy fe de que Juan Antonio y Hans son excelentes personas, lo hacen siempre la mejor voluntad. Y yo conozco de primera mano lo que es el sacrificio de meterse en este mundo que la regla es que es muy ingrato, porque uno se rodea de gente que a veces le cuesta salir de su propia nube y que siempre piensan que lo pueden hacer mejor, y en esa pelea, ¿no es cierto?, no se terminan dando cuenta, no se dan cuenta de que siempre es más fácil destruir que construir. Así que los felicito por su sacrificio y por las tremendas personas que son. Yo sé que van a seguir con el tremendo trabajo que están haciendo, independiente de lo que pase el día de mañana. Gracias, amigo, te quiero mucho. Igual. Muchas gracias. Bueno, ya se puso raro el programa, así que... Hay que ser útiles, no importantes. Eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Y que con esos tremendos mensajes de estos dos candidatos del Partido Nacional Libertario, nos despedimos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.